Saludos amigos de YouTube. Esta es la semifinal entre Magnus Carlsen y Levon Aronian del torneo New Chess Classics en su primer set, su primer mini match de 4 partidas. Hasta antes de esta partida, Magnus Carlsen y Aronian habían empatado sus previas 2 partidas, por lo que en esta tercera partida Magnus de blancas, ya que iban a ser sus últimas blancas de este primer set, iba a buscar por ahí sacar alguna victoria, ¿no? Para intentar meterle presión a Levon Aronian de cara a la última partida. Aronian de negras, por su parte, va a intentar jugar sólido y en la última partida ahora sí jugársela, ¿no? Ahí con las piezas blancas. El ritmo de juego es 15+10 y vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Magnus, caballo F6, C4, E6, alfil F4. Tenemos un orden un tanto extraño, ¿no? Por ahí con D4, C4 y alfil F4. Tras la jugada de 5, trasponemos a un gambito de dama declinado con caballo C3, en el que el blanco ha jugado alfil F4 y no alfil G5, ¿no? Es la forma más clásica de jugar el gambito de dama. C5 intenta romper en el centro Levon Aronian con buen criterio. Caballo F3 intentando sostener ese peón en D4. Aronian come en D4. Caballo por D4. Y caballo B7 tras amenaza de 5, metiendo un doble sobre ese caballo y el alfil. Así que caballo F3 evitando ese doble. D por C4. Y E3 ya intenta recapturar ese peón en C4. Hacia 6 Aronian para jugar un B5, ¿no? En caso de alfil por, seguiría B5, ya resolverías el problema de tu alfil en C8. Normalmente esta es la pieza más problemática en el gambito de dama declinado. Juega A4 Magnus Carlsen, una ligera imprecisión que debilita la casilla en B4. Y vamos a ver más adelante cómo esto es relevante. Vemos también que tras alfil B4, pues con caballo D5 vamos a meter mucha presión sobre ese caballo en C3. Tras A6 la mejor jugada era simplemente comer en C4 y permitir el B5 y simplemente volver a E2, permitir este desarrollo y jugar esta posición con enroque. Bueno, hace A4 Magnus y caballo D5 de Aronian. Vemos que tras caballo por, ahora sí que no podrías recapturar en C4, ya que el peón en D5 estaría defendiendo este peón en C4. Y dama por D5 sería un error terrible, ya que permitiría alfil B4 jaque. No aporta tu desarrollo, ¿no? Ese A4, y además debilitas esta casilla y permites este tipo de variantes. Por ejemplo, tras caballo D2, permitiría simplemente el enroque del negro. Y por ejemplo, si intentas desarrollar naturalmente con alfil E2, existiría el cañonazo caballo C5. Ahora estamos por ahí buscando el cambio de damas. Y si cambias damas tras dama por torre por, vamos a incrementar mucho la presión sobre D2. Vemos que se vienen ideas con caballo B3. Se pudiera amenazar también alfil por, rey por y caballo por A1. Aunque de momento vemos que la torre en H1 está defendiendo esa torre, ¿no? En A1 tras rey por. Así que va más inclinado a hacer caballo B3 y tomar ventaja de la clavada. Así que única jugada prácticamente aquí para seguir aguantando la posición es E4, abriendo la defensa del alfil sobre el caballo en D2 y sosteniendo a la dama en D5. Pero aquí existiría la fortísima jugada caballo B3, tomando ventaja de la clavada sobre este caballo en D2. Y tras algo como torre D1, existiría la fortísima jugada alfil E6, obligando a cambiarte en D8. Y ahora dejamos al blanco completamente paralizado porque el rey tiene que seguir manteniendo la defensa sobre este caballo clavado en D2. Y por ejemplo contrarlo como alfil H5 para ya de una vez por todas poder desclavar, existiría el cañonazo torre por D2. Ahora si recapturas de torre, simplemente juego torre D8 y tomo ventaja de la clavada. Gano mucho material, gano una pieza por ahí. Y contra alfil por D2 puedo simplemente comer en D2. Y ahora torre por no sería posible de torre D8, ganando pieza y se termina la partida. Bueno, aquí tras caballo D5, Magnus por ese motivo come en C4.
Y León Aronian estropea la estructura de peones de Magnus. Caballo por F4, peón por y dama C7, metiendo un doble sobre el alfil y también el peón en F4. Así que dama D4 defiende los dos. Defiende los dos. Alfil E7. Enroque corto. Alfil F6, toca la dama tiene que seguir defendiendo ese alfil, así que dama E4. Enroque corto y torre C1. Vemos por ahí que hay algunas amenazas con algunas descubiertas, así que León Aronian se retira a B6. Que de acuerdo al módulo, pues es una ligera imprecisión aquí tras torre C1. Debe haber jugado como caballo C5 tocando la dama. La dama se tendría que ir a E3, por ejemplo. Y vemos que ahora pues ya hay presión, ¿no? Aquí sobre C4. Y a la siguiente ahora sí vas a poder quizás desarrollar, ¿no? Por ahí tu alfil, una vez que quizás mejor sea jugar algún B6 y alfil B7, ¿no? Vemos que la dama estaba impidiendo la movilidad de ese peón de B debido a la presión sobre A8. Bueno, aquí tras torre C1 juega dama B6 León Aronian. Y Magnus Carlsen juega simplemente B3, le da estabilidad a su alfil en C4 y evita la captura. Dama B4 de Aronian mete presión sobre C3, aunque aquí era un poco mejor ya jugar alfil por C3 directamente. Y tras torre por C3, jugar caballo F6. Ganancia de tiempo sobre la dama y además habilitamos la casilla en D7 para desarrollar nuestro alfil de C8. Vamos a hacer alfil D7, alfil C6 y resolvemos el problema de ese alfil. Por ejemplo, dama E1 y alfil D7 con la idea que les había mencionado. Bueno, hace dama B4 Aronian, es verdad que toca sobre C3. Pero Magnus simplemente hace dama E3, mantiene la defensa sobre su caballo. Torre B8 y caballo E4. Ahora le toca ese alfil. B5, metiendo presión sobre C4. Peón por y alfil D3. Alfil B7. Vemos que comer en B3 sería un suicidio total, ya que seguiría caballo por y alfil por H7, ganando la dama en B3. Así que alfil B7, torre C7, metiendo presión sobre el caballo en D7, alfil por E4, come de alfil Magnus y torre F8. Y ahora sí defiende su caballo. G3 para mantener ese peón bien defendido y también ya te das un aire para el rey. Torre C8. Decide comer en H7 aquí Magnus, ve una táctica por ahí. Rey por, torre por. Y este le da dama de 3, metiendo un doble sobre el caballo y también el rey. Rey G8, dama por D7, tocando la torre en C8. Torre D8, contraataque. Y dama C7. Pero aquí ya simplemente recupera su material León Aronian con dama por B3. Caballo E5 metiendo presión sobre F7, torre F8 lo defiende. Y caballo D7 ahora en doble sobre las dos piezas. Torre A8, dama B7, manteniendo ahí esa torre ocupada. Se viene a D8 ahora sí. Y caballo por F6, ahora sí estropea la estructura de peones Magnus. Que por F y dama E7, un doble aquí. Torre D1. Intentando cambiar torres y llegar a un final de damas que tiene una tendencia un tanto tablífera. Dama por F6, torre por, rey por, jaque, rey E1, jaque en E4, rey D2. Magnus se viene hacia el frente por ahí con el rey, jaque, rey C3, sigue el rey avanzando, jaque en C4, rey B2. Dama B4 jaque, rey C2, jaque en C5. Y vemos que ahora sí ya va a recuperar aquí su material León Aronian. Se tapa de dama, come en F2, dama D2 para mantener este peón defendido con rayos X. Decide cambiar damas aquí León Aronian. Una decisión quizás un poco por ahí imprudente, ¿no? De León Aronian cambiar damas con tan poco tiempo. Calcular estos finales de peones y rey es súper complicado. La verdad que los finales más complicados que existen son los de dama y los de reyes y peones.
decide cambiar y rey por D2. Aquí comete ya el error decisivo y la razón por la que pierde la partida y juega F6 aquí, Levon Aronian. Tras rey por D2 debió haber jugado aquí F5 y la verdad que era muy difícil encontrar F5 y seguir la secuencia de jugadas que conduce a las tablas. Imposible culpar a Levon Aronian por no encontrar este F5 aquí. La forma de hacer tablas es contra rey C3. La idea es jugar E5 y ahora vemos que el negro va a entregar 2 peones y aún así va a ser capaz de escapar con las tablas increíblemente, ¿no? Aquí vamos a ver tras F por E5, rey F7 y contra rey B4, rey E6. Ahora recuperamos uno de los peones que hemos entregado aquí en E5 y contra rey C6, por ejemplo, fortísima jugada F4 que te obliga a la captura porque si no el peón de F corona. Tras que por F, rey por y por ejemplo rey D5 ya llegas a tiempo a detener el peón de H. Tras rey por D2 juega F6 y permite a Magnus jugar rey C3 simplemente. Y tras E5, tras la simple captura, peón por y rey B4, simplemente se rinde Levon Aronian. Y es que quizás aquí calculó que él tenía E4, pero es que contra E4 Magnus nunca va a comer en B5, porque si comes en B5 pues simplemente te meto E3 y es imposible parar el peón, ¿no? Vemos que el rey no entra al cuadrado y ganaría el negro. Así que tras E4 la jugada ganadora aquí es rey C3 y ahora sí vemos que llega a comerse este peón en E4 y una vez que te comes ese peón en E4 perdón, se termina la partida, ¿no? Por ejemplo rey F7, rey D4, ya se pierde el peón, se gana la partida. Al final Levon Aronian ganó la última partida de este primer set, por lo que termina en tablas y el día de mañana el ganador de ese set pasaría a la gran final del New in Chess Classics. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, hasta la próxima.